Un valenciano universal, un español glorioso, un hombre que acaba de cumplir prácticamente los 80 años y parece todavía un muchacho por el fuego de su espíritu, por el vigor, por la pureza, por el entusiasmo con que se enfrenta todavía con el piano y con la música. Aquí está José Iturbi, don José Iturbi, Pepe Iturbi en tiempos, aquel muchacho que nació en el año 1895, que según las historias, y cuántas historias hay de usted, maestro, cuidado, a los 6 años tocaba el piano en un café de Valencia para ganar las primeras pesetas, ¿es cierto? Es cierto, sí señor. ¿Usted nació en Valencia o en Burriana? No, yo soy hijo adoptivo de Burriana, pero yo nací en Valencia. En Valencia. En el mismo. Soy ahora hijo predilecto de Valencia. ¿Sus padres tenían algo que ver con la música? Sí y no. Mi padre era técnico de piano, lo que hoy llaman afinador, pero entonces no había especialidades. Mi padre podía verdaderamente fabricar un piano. De modo que él dominaba por completo, conocía la estructura y el mecanismo del piano admirablemente. Y tocaba. No, muy poco, muy poco. Y él fue quien me dio las primeras lecciones de solfeo. Y después ya me puso en manos de una profesora, doña María Jordán, que bendigo siempre que me acuerdo de ella, porque fue una profesora admirable. Comenzó con el solfeo y después se obligó al piano, ejercicios, etc. ¿Cómo fue usted tan precoz? ¿Qué le llama usted precoz? Perdone, que me ponga pedante. ¿Un niño a los 6 años tocando el piano? Bueno, no, aquello era más bien teclear. Bueno, sí, hasta cierto punto, no retiro lo dicho con excusas. Muchas gracias, Señor Soler Serrano, porque verdaderamente yo tocaba ya en un café, tocaba cosas cortas, desde luego, y recuerdo que me pagaban, me daban medio mantecao. Existe todavía aquí el mantecao en España, ¿verdad? Existe, pero el medio no. El otro, el grande. No, ese se lo daban a mi padre. Y yo me contentaba con el medio. Y después tocando, acompañando en una academia de canto, en fin, poco a poco, hasta que obtuve el premio allí en Valencia, en el conservatorio. Y fui a París, y allí obtuve también el premio. Después la guerra, no se podía hacer nada, volví a España, después fui a Suiza y de allí ya salí para el Conservatorio de Ginebra. Ahí estuvo usted en la cátedra que anteriormente había tenido Franz Liszt. Sí, señor. ¿No es cierto? Y Allí estuvo mismo. como 4 años dedicado ahí a la enseñanza. Sí, señor. ¿Era eso por 1900? Y vamos a ver, yo oí por la radio cuando el armisticio, que fue en el 1918, creo, ¿verdad? De modo que fueron los años, no me acuerdo ahora, 16, 15, 17, 18. En plena guerra. En plena guerra, sí, señor. ¿Notó usted allí en Ginebra la contienda, los ecos, las repercusiones de la guerra? No creo. Bueno, supongo que la gente versada en eso, entendida en eso, que se preocupaba de eso. Pero en general, yo era ir al conservatorio, enseñar y estudiar el piano, practicar los dos. Y yo muchas veces me he sentado al piano a las 12, a medianoche, a la 1 de la madrugada, ¿verdad? Para estudiar yo. Pero por favor, estoy viendo ya en el semblante de usted que dice, ¿qué sacrificio la del artista? Ninguno. Me gustaba y por eso lo hice. Estamos todos convencidos de que solo se puede llegar a ser lo que usted es en el piano cuando se ama al piano, cuando se siente la verdadera vocación que usted ha sentido. ¿Puedo fumar? Sí, está usted en su casa, puede usted hacer lo que quiera. Muchas gracias. Quiero que se sienta usted muy cómodo, maestro. Muchas gracias. Y quiero que usted además también nos disculpe si en nuestras preguntas nos vamos un poco más allá de lo que a usted le pareciera conveniente, porque lo que pretendemos es acercar su imagen a todas las gentes del país que le conocen a usted como un personaje legendario. Le han puesto usted hace poco en un acto muy brillante en Madrid, en un acto por otra parte multitudinario, la F de famoso. Ahora voy a recordar
el señor que lo invita a un banquete y dice, va a hablar y dice, no vengo preparado y tira de cartillas. Yo he venido preparado para enseñarlo. Mire usted lo que me dieron. Enséñelo usted, por favor. Con muchísimo gusto, maestro. Ahí tiene usted. F de famoso, aquí está, que le ha sido ofrecida en estos últimos días al maestro Iturbi. En realidad, famoso es una palabra que se queda pequeña para usted. No, muchas gracias. Lo que pasa es que usted ha conocido quizá etapas de muy diversas intensidades de popularidad. Ha tenido usted primero la popularidad de los elegidos entre los amantes de la música, entre los diletantes. Después, gracias al séptimo arte, conquistó usted una popularidad universal, incluso de las gentes que no sabían realmente que era una sonata. Mire usted, está usted tocando ahí un tema, además con mucha discreción, porque sabe usted que no me gusta hablar de la carrera, lo que llaman carrera de cine, pero lo que debo decir es porque mucha gente no ha comprendido por qué lo hice. Primeramente era un terreno que me interesaba. Explorar una cosa nueva, aprender. Y segundo, mire usted, la polonesa en la bemol de Chopin, que todos mis colegas y yo mismo hemos tocado toda la vida. Ponerla en la pantalla y venderse en 6 meses más de 1 millón de copias, estoy ahora discos, americanizando, sí. Perdón, de discos, ¿verdad? Se batió todos los récords del mundo, no yo, la pantalla los hizo. Ocurrió lo mismo con el Claro de Luna de Debussy. En 6 meses, más de 1 millón. Ahora ya pasa, no sé, en fin, todos los récords. En música clásica estoy hablando. Por otra parte, yo pienso que usted no tiene por qué excusarse de nada, porque eso que hizo usted estuvo muy bien hecho y fue muy importante para que la gente conociera mejor la música, para que la gente supiera qué clase de intérprete había en aquel muchacho valenciano emigrado. Y por otra parte, porque yo pienso que cada profesional debe de buscar siempre los medios que considere en cada momento más adecuados. Yo creo... Lo que uno tiene no debe quedárselo para sí solo ni para unos pocos. El talento debe repartirse y hacerlo llegar a la mayoría si se puede, ¿no? Yo creo que sí, yo francamente. Además, si yo tuviera que hacerlo hoy, no. Pero entonces, en aquellas circunstancias, y hace como, o sea, hace 30 años, algo así, o quizás más todavía. ¿Qué importa, maestro? No existe el tiempo. Entonces lo haría, además, con mucho gusto. Hay otra cosa, y es que yo pienso que lo que a usted no le gustó, o lo que usted no quiere recordar de la experiencia, no es la experiencia en sí, sino los entrebastidores, la anécdota facilona de los jefes de publicidad que le inventaban a usted historias pintorescas, la gente que inventaba escribiendo gacetillas que mandaba a los periódicos que usted era un enamorado de las manzanas y que no podía vivir sin comerse una manzana cada día. ¿Es cierto eso? Sí. Usted es un hombre muy inteligente. Maestro, por favor. Dijimos, señoras y señores, ¿dónde está la cámara? Están aquí las 3. El señor Soler Serrano es un portento de inteligencia. Por favor. Además, con una discreción tan sutil. Dijimos, no hablamos de películas y estamos hablando en pleno de películas. Yo no. ¿Quieren ustedes más inteligencia que esta? Señores, además respeto y admiro, me inclino. No, hablemos ahora de música. Me tiene usted vergonzadísimo, Nada, un poco de piano. Un poco de piano. ¿El qué? Porque no vengo preparado. No Esta importa. vez sin la cartilla, de verdad no vengo preparado. Bueno, yo pienso que hay una cosa muy importante. Usted mencionó a su primera profesora en Valencia. Sí, doña María Jordán. Y después nos saltamos las etapas de Barcelona con Malats Yo estuve... y la etapa de París con Banda Landowska. No. ¿No fue con banda? Perdone usted que sea tan brusco. No, si usted es el que se lo le sabe. hago usted, no. Yo pregunto. Se ha publicado Banda Landowska, inmensa artista, pero yo creo que celosa y además con razón de su propio arte. A mí me dijo,
El clavecín ha renacido conmigo y morirá conmigo. Entonces, las lecciones de Landowska, además lo digo con verdadera... Señoras y señores, por favor, no confundan que esto es jactancia por parte mía ni hablar mal de un muerto. Toda mi admiración y veneración a Wanda Landowska. Pero el mismo libro que publicó dice, no hagan esto, no hagan ustedes esto, cuidado con esto. Pero ¿y qué pongo? Cuando yo le dije, me gustaría estudiar clavecín, me dice, no, eso no, ha de ser el piano. Digo, pero entonces, ¿cómo comenzaban? ¿Con qué piano si no existía? ¿Comprende? De modo que yo he estado con Landowska. Es más, una vez en Buenos Aires me pidió que diéramos un concierto y lo dimos a 2 clavecines. Lo que me sorprendió muchísimo porque le dije, Wanda, durante tantos años, bueno, ahí hubo, ¿verdad?, un lapso de tiempo, unos cuantos años. Y ahora de pronto me pide usted que toquemos a dos clavecines. Claro, cambió porque era una mujer muy inteligente. Y nadie dimos el concierto. El clavecín, ¿qué clase de emoción estética le producía a usted? Mire usted, a mí personalmente, cuando se conoce, mire, permítame usted, señor Soler Serrano, hablar más bien por imágenes. Yo he probado las bujías, son muy bonitas, da ambiente, el carruaje, la berlina, ¿verdad?, el caballito, está muy bien. Un día estaba yo con una muchacha muy bonita. Como siempre, maestro. No, como siempre no, por favor. Será no. otra leyenda. No, por favor. Como usted y como todo el mundo, en fin. Digo, los que somos... Jóvenes. No, los que somos hombres, no sé si me explico. Y dije, vamos un paseo por el Central Park allí. Caballo durante el verano, el caballito, etc. Aquello duró 5 minutos. Yo estaba frito del caballo, del sombrero, del cochero. Deme usted un automóvil y cuando se llegue, entonces eso ya es otra historia. El clavecín estaba muy bien para su tiempo, como antecedente, entonces vuelvo a eso. Como parte del tronco genealógico, del árbol genealógico del piano. Pero donde esté un piano, usted prefiere el piano. Yo sí. Por supuesto. Ahora, no lo diga y además no quiero ofender a todos los que tañen, que tomen un instrumento donde se tiene que tañar, ¿verdad? Tañer, perdón. Porque claro, para estos grandes artistas, el todo, el sentimiento, el romanticismo, la expresión, está precisamente en eso. Yo estoy acostumbrado al teclado. Quizás le llaman instrumento de percusión, que en realidad lo es, porque es un macillo que hierve una cuerda, ¿verdad? Yo le prefiero, francamente. Pero admiro muchísimo, como he dicho, los que tocan, por ejemplo, guitarra, arpa, no hablemos, entre ellos conocemos todos a Andrés Segovia, Yepes, entre otros, no quiero olvidar, desde luego, a nuestro gran Zabaleta, que toca el arpa como si tocara verdaderamente un clavecín fuerte, de buen sonido, quiero decir, ¿verdad? Porque tiene una articulación que es fantástica. De usted han dicho como intérprete, como instrumentista, muchísimas cosas hermosas que me imagino que le habrán impresionado, pero quizá lo que han destacado más siempre ha sido la pulcritud, la claridad, la diafanidad de las notas, el ritmo. ¿Qué piensa usted? La técnica perfecta, brillante. Mi querido amigo, yo hago... ¿Tuvo usted algún defecto como instrumentista, maestro? ¿Cómo defecto? ¿En qué sentido? No sé, como usted parece que no acepta mis elogios recogidos de la crítica. No, al contrario, muy agradecido. Pero yo hago lo mejor que puedo, sinceramente. Muchas veces, hasta ahora he tenido la suerte, toco madera, señoras y señores, siempre un poco supersticioso como buen español, naturalmente. Me han aplaudido.
He acabado el concierto, la gente ha quedado ahí. Me he ido al hotel, donde tengo casi siempre un piano con sordina para no molestar a los vecinos y repetir todo el programa para limpiar lo que había salido sucio. De modo que ahora tomo el término de usted, el vocablo de usted cuando ha dicho diafanidad. Diafanidad que necesitaba mucho estar limpiada, ¿verdad? Usted, maestro, tiene entre otras leyendas la de los pianos, eso de que usted tenía pianos puestos en todas partes por una empresa internacional muy importante, bueno, que usted en un tiempo viajaba con su propio piano porque era tan avaro de las notas, del sonido de ese piano. ¿Es cierto o también pertenece a la mitología de Iturbi? Sí, nos han dicho tantas cosas. Cuando llegamos, mi hermana y yo, que en paz descanse, a los Estados Unidos, la casa... No se puede decir el nombre del piano, ¿verdad? Por una vez, maestro. Se puede decir. Por una vez. Los Baldwin. Entonces puso a disposición nuestra 33 pianos que enviaban. Pero desde entonces ahora, claro, tienen ya en puntos estratégicos pianos y los envían de sus centros. Bonito, ¿no? Sí, ya lo creo. ¿Y usted ha viajado alguna vez con su propio piano? Pues sí. ¿Muchas veces? Una vez, sí, eso desde luego. Estuve en las Indias, en Java y Sumatra, con el propio piano. 2 pianos me enviaron. Eso fue otra casa de pianos. Fue la casa, ¿se puede decir? No, ya son 2 marcas. Bueno. Son no, es mejor. Vamos a una dejarlo. casa francesa. Otra, sí. Otra casa francesa. Enviaron allí 2 pianos. Ahora, lo que hizo el chairman del, ¿cómo se llama? El jefe. El director. No, el delegado, ¿cómo se llama? El principal de la, hay que decir también, una compañía de aviación, y no es española. El delegado. El delegado, esto, no se puede decir, ¿verdad? Bueno, una compañía de aviación puso a nuestra disposición el primero cuadrimotor que salió, porque como yo soy piloto también aficionado, nada más, fíjese usted, y pusieron un piano pequeño y estuvimos dando vueltas alrededor de Nueva York durante toda una tarde, y allí estaba Argentinita, que en paz descanse, estaba Chrysler, Kipnis, Melchior, en fin. Recuerdo que Chrysler se pasó toda la tarde bebiendo moderadamente champán y tocando el piano, porque le gustaba mucho tocar el piano. Y lo tocaba muy bien, además. ¿Y usted no lo tocó? Sí, un poquito. Pero me interesaba más estar... pilotando. Un poco nada más. Usted llegó a comprarse aviones, ¿no? Yo tuve un avión. ¿Uno o varios? No sé. Uno. Antes del avión a reacción. Antes, sí. Desgraciadamente yo no he llevado un reactor, no lo he llevado nunca. Pero le hubiera gustado. Sí, con verillo. ¿Y qué sentía usted al pilotar aquel avión suyo? Eso no se puede explicar. No, ¿eh? Por ejemplo, se siente uno... Yo siempre he practicado lo más posible un poco una filosofía barata, pero al cabo y al fin, mi filosofía. Yo nunca juzgo a un hombre como hombre. Yo lo juzgo como un ser. Entonces, en el avión, ahí es donde ve usted las pasiones, resquemores. Se eleva usted un poquito y ve usted unas cositas que van desapareciendo hasta que son infinitesimales y finalmente desaparecen. Dice usted, hoy están en guerra este con este. Y sigue usted la historia. Y a los X número de años son amigos, está dando abrazos y entonces es el otro el que está en contra del otro. Y usted, verdaderamente vale la pena entonces llevándole avión y mirándose un poco hasta uno tan alto que ahí entonces ya goza uno de eso, del infinito. Perdón, me estoy poniendo muy pedante. No, lo que pasa es que a usted le gusta despegarse, como es lógico. Unas veces se despegaba usted con su música, otras veces se despegaba usted físicamente con su avión. Ah, sí, ya lo creo.
Me gustaba mucho. que eran dos maneras distintas de volar. Sí, sí. ¿Usted vuela? Yo vuelo muchísimo, no como usted como piloto, yo sentado. Volé un par de veces en avioneta, pero yo no he venido aquí a ser preguntado, querido maestro. Pues vamos a ver. Vamos a hablar un poco de cuando usted, a pesar de los enormes triunfos obtenidos con el piano, cambia el instrumento por la batuta, crea usted la orquesta Iturbi, dirige luego por una serie de años la importante orquesta de Rochester y luego dirige usted todas las grandes, las inmensas orquestas del mundo. ¿Ese cambio qué significa para usted? Perdone usted que sonría, no con espíritu de superioridad y muchísimo menos, pero cuando yo tenía 8 años me interesó siempre la música. Y la música parte de la vida, y la vida parte del mundo. No sé si me explico. Muy bien. Entonces comencé a estudiar partituras. Tenía yo 8 años. Y cuando tenía 13 o 14, yo acompañaba, era el acompañante de una academia de canto en Valencia. Eso sí que puedo decir el nombre porque era un impostador de voz magnífico. El maestro Lamberto Alonso. Entonces, este señor organizaron una función en Castellón de la Plana. Claro, yo conocía a todos los alumnos y el maestro de la banda allí, que era un buen maestro, pero claro, no los conocía bastante bien. Bueno, total, se terció que me dijeron, la función es esta noche. Entonces agarré yo la batuta por la primera vez en Castellón de la Plana, no en Rochester. Y después, cuando estuve en Ginebra, cuando estuve de maestro en la cátedra, Sí. Para obtener el premio de virtuosidad, el último, los alumnos tocaban un movimiento, un tiempo de un concierto. Y entonces también solicité del director y entonces dirigí la orquesta. Y después ya pasé, recuerdo, a la Chaux-de-Fonds. Allí ya dirigí la orquesta y además ya toqué desde el piano. Y finalmente en México es donde se hizo ya la orquesta Iturbi, porque allí dimos... comenzamos con recitales. Y después, poco a poco, le dije yo a De Quesada, el padre de los De Quesadas aquí, ¿verdad? Le dije, vamos a probar con orquesta. Dice, muy bien, pero ¿quién va a dirigir? Yo. Dice, ¿quién va a tocar? Yo. Dice, pero ¿cómo? Total, que comenzamos con un concierto de Mozart, con la orquesta reducida, y acabamos pues tocando los conciertos de, no sé, de Tchaikovsky, Liszt, lo que llaman los grandes conciertos, ¿verdad? Y dando la 9ª sinfonía de Beethoven, eso ya solamente dirigiendo. A usted le gustaba mucho tocar con su hermana Amparo, ¿verdad? Sí. Por favor, no me ponga usted triste, que eso para mí es una cosa. Recordamos muchísimas cosas de usted, maestro, no solamente cómo se dedicó a toda la literatura pianística más importante en su tiempo. No, perdón, quiero contestar, sí. Gracias. Sí, hemos tocado mucho 2 pianos, ella solista, yo, etcétera. Porque mi hermana era, que en paz descanse, era la predilecta de Granados. La recibían en la casa como de la familia. Es más, el Granados la presentó en Barcelona. Basta, vamos a... Perdón. Cuando usted quiera, maestro. No sé, un poco de Couperin, nada más unos compases, ¿no? De acuerdo. Esto se llama Sormonic. No todo, porque dura mucho, además como es rondo, viene varias veces.
Salmonique. Las manos de José Iturbi, qué No, maravilla. muchas gracias. Ahora, vamos a dar un salto. Sí, señor. Y esta vez, si usted me permite, voy a tocar algo que dura, creo que son, no sé, 2 minutos y medio, algo así. Lo toco y me va usted a decir si es moderno o no es moderno. De acuerdo. ¿Puede ser? Sí, sí, lo que usted Vamos quiera. a ver. Me sospecho algo que no me atrevo a decir. ¿Mío? Sí. No, ¿No? no. ¿De quién? De un señor que llamaban Philippe Lazare, del tiempo de Stravinsky. Esto estuvo escrito en 18, 19. Y ahora se comienza a tocar. Es fabuloso, tiene además una Una grandeza, fuerza una fuerza. dramática. Sí, es dramático, espectacular. Le llama una marcha fúnebre. Pertenece a una sonata. Era además muy amigo, era rumano. Maestro, ocurre que el brillo de usted ha sido tan grande como intérprete, como instrumentista y como director, que quizá por eso sus piezas como compositor no han alcanzado una enorme difusión. ¿Usted recuerda algo suyo ahora? No voy a decir que es malo, ¿eh? Yo sé que no es Señor, malo. perdonen. Yo detesto al señor que dice, como yo no merezco, entonces no lo haga. Cállese. Esta es una pequeña, esto es una Cradle-song, canción de cuna. Sincera, escrita también hace... Unos días, No, unos años. de hace lo menos 30 años.
esto se ha tocado por colegas míos bajo otro nombre. Y los comentarios fueron nada de extraordinario, pero dije, está bien, muy bien. La toco yo un día bajo el nombre mío, una paliza de los 1000 demonios. De modo que yo creo que hay ¿La paliza algo... de quién fue? ¿De los críticos? Sí, es curioso. De modo, por favor, escúchenlo, ni paliza, ni extraordinarios, nada. Escuchen, por favor, y nada más. Y ahora viene ya el final. Muy bien, maestro. Hay una cosa que recuerdo también con mucho agrado de usted, que fue cómo incluso estando en un país donde por otra parte esa música gustaba tanto, interesaba tanto, Ya lo sé. interpretó usted a Gershwin. Sí, ya lo sé. No me acuerdo. Ahora ya hace tanto tiempo No, que si no no lo se, he lo, tocado. no se lo estaba pidiendo, estaba No. recordando ese momento. No, yo he tocado los preludios, he tocado también. También, sí. Sí, los preludios están muy bien. Usted le debe muchísimo a los americanos, vamos, quiero decir, a los Estados Unidos, a América, al pueblo americano. ¿O ha habido simplemente un intercambio? Yo no creo que ningún ser humano, perdón, porque voy a decir algo que puede ser interpretado casi como un agitador. Yo no creo que ningún ser humano le debe nada a nadie. Si se es creyente, se debe a Dios. Y tampoco yo creo que se debe dar gracias a Dios. Y perdón, señora, si no hay creyentes, me excuso. Preguntado de otra forma, Comprende, maestro. Comprende, pero me han acogido prácticamente como una de la familia. Eso quería decir. Me han dicho, me han propuesto muchas veces, ¿verdad?, el hacerme americano. Primeramente, yo no creo que lo que pasa por aquí se puede cambiar con un papelito. Segundo, hay una cláusula muy importante. Todo señor que se naturaliza se compromete a disparar contra cualquier nación. Yo pregunté, y si se es no con intención de hacer americano, pero con intención de saberlo. Y si uno se hace camillero, entonces me contestaron siempre, eso está bien para los nacionales, pero para los que se naturalizan, no. Luego siempre es uno el yerno, nunca es lo que llaman el hijo. Pero de todas maneras usted está contento en ese pueblo. Muy amables, me han recibido como de la familia. ¿Tiene usted su casa allí? Allí tienen ustedes todos su casa, en Beverly Hills. ¿Vive usted donde los grandes millonarios históricos y míticos del cine? Bueno, eso de millonarios, está muy bien decirlo, pero pague usted los impuestos y ya hablaremos de eso. Además, no me quejo, porque quiere decir que si se pagan muchos impuestos, también se gana, de modo que algo queda.
Y por otra parte, sin embargo, usted tiene además eso tan bonito de que toma su avión, que tanto le gusta, Sí. y se planta usted en España y se va usted a ver cómo van sus naranjales en Burriana. Mire, mañana voy. ¿Y cómo están? ¿Quiere usted venir? Con mucho gusto. Le hago usted una paella, algo estupendo. Todos ustedes, señores, hay sitio para una paella para todos. Eso, la paella auténtica, ¿verdad? Con leña de naranjo tiene que ser, dicen, hay quien distingue la de la leña del naranjo, la del limonero, la del mandarino, etcétera. Pero que estará buena, eso creo que lo puedo garantizar. ¿Y la cosecha de naranja? Bien, Bien. sí. ¿Cuántos naranjos tiene, maestro? Vamos a ver. Estamos entrando en estadísticas y en estos tiempos hablar de 12 o 14.000 naranjos, claro, dicen, este señor está nada Nada en naranjas. nada, sí, lo ha dicho usted, nada en naranjas, porque hemos tenido años buenos, años malos, pero es la terreta, ¿qué le vamos a hacer? ¿A uno le gusta? ¿Y toma usted zumo de naranja? ¿Cómo? Sí. No, No. zumo no. No. Las naranjas. La naranja, Sí. con su pulpa. Ah, con la pulpa, sí señor. Y las mandarinas también. Aquí he traído el otro día, cuando vine de allí, traje un saco así. Figúrese usted en el hotel, todo el mundo. Además venían cogidas del árbol, metidas ahí en el avión y al hotel. De manera que Valencia estuvo siempre metida en su corazón. Siempre. Perdón, España, porque mi nombre... el otro día hubo un señor que dijo en la televisión, creo que fue un periodista, desde luego con muy buena fe, dice Iturbi, que es ciudadano americano, pasaporte español. Es más, me caducó el último que tenía y me lo tuvieron que renovar en Castellón, precisamente. Pasaporte español. Sí, señor. ¿Ha sido usted feliz, maestro? Ah, ¿Ha tenido usted de todo lo que hay que tener? sí, de eso no me puedo quejar. ¿De lo bueno y de lo malo? Sí, de lo malo y de lo bueno, sí. Ahora, feliz y la felicidad quizás esperemos demasiado. De modo que eso lo llevamos dentro. ¿Qué quiere usted para sus próximos 80 años? Acabo de hablar con un periodista, el señor, dígame su nombre, por favor. Cambronero. 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 Me ha hecho la misma pregunta, ¿verdad? Soy Cambronero. Coincidencia. Y le he dicho, sinceramente, voy a decir una perogrullada, hacerlo mejor, que es difícil. Mejor que usted, muy difícil. No, digo, es difícil en cualquier arte, en cualquier cosa de la vida, hacerlo mejor, porque se llega no a un punto de saturación, pero a un punto donde verdaderamente, si avanza usted por aquí, entonces quizás pierda por allá. Es un poco el juego de ajedrez o de damas. Y haciendo un pequeño examen de conciencia, el balance es positivo, muy positivo. No lo sé. Altamente positivo. No lo sé. Me voy a poner además, mire usted, continuando ya para ser pedante, yo soy tremendamente estoico y además escéptico. Y diagnóstico, además. De modo que me dice usted, si yo siempre, yo creo que se evitarían muchas refriegas y quizás guerras si la gente pensara en el otro. ¿Comprende? Por ejemplo, no hacer ruido de noche, no abrir una ventana cuando le molesta a otro señor, comer ajo que me gusta, me sienta mal, pero comer ajo cuando se sabe que va a tener uno una entrevista, comprende usted, con otro señor, pues yo lo tomo casi como un insulto personal. Cuando sabe que van a hablar con un señor y aquello huele a diantre, ¿no es eso? Los ruidos, las molestias innecesarias, si pensáramos las pequeñas agresiones solapadas que hay que soportar cada día. Yo, en general, nunca que estoy con un amigo, en general, yo no le hablo de música. Siempre trato de hablar en general y ponerme un poquitín modestamente
en el ambiente, en el ámbito de lo que este señor profesa o ejerce. Ahora, si me habla de música, entonces contesto. Pero ponerse en un pedestal y decir, la música para mí es todo, mentira, porque yo no lo creo así. La música es parte de la vida. ¿Y la vida qué es? ¿Me lo puede usted decir? Yo no soy un filósofo, Yo tampoco. pero lo parece, maestro. Pero- En el fondo yo pienso que esa es pero- una de sus vocaciones escondidas. No, escondidas no, porque me parece que más claro, agua. exotérica ya no puede ser. Está aquí, a la vista de todos. Volvamos Ah, a la música, maestro. De música, pues nada, no sé. Que usted una danza de granados. Maravilloso. Para acabar. Y además ¿eh? eso supongo que en los Estados Unidos y en todos los países les gusta mucho, ¿no? Sí, gusta Se lo mucho. piden a usted música española, ¿sí? Sí, pero no en general me piden música. Música Sí, música en general, sin etiquetas. sin etiqueta.
Este personaje que vamos a tener ahora el honor y el placer de entrevistar es un personaje muy conocido en todo el mundo. Lo es porque, entre otras razones, está emparentado y relacionado con eso que se llama el jet set, la alta sociedad. Por otra parte, es un hombre muy emprendedor y es uno de los pioneros del turismo español en la Costa del Sol. El príncipe Alfonso de Hohenlohe viene aquí hoy a decirnos algunos de los secretos que sea posible desvelar acerca de sus orígenes, acerca de su vida, acerca de sus andanzas, acerca de sus actividades, que son muchas. Bienvenido, príncipe, muchas gracias por venir. Y vamos a ver entonces si nos retrotraemos un poco al pasado y averiguamos más o menos cuando nace Alfonso de Hohenlohe, cuántas ramas de Hohenlohe hay sobre la tierra. Pues primeramente estoy encantado de poder venir aquí a este programa y esto ha sido un poco difícil para mí hoy, pero estoy aquí. Y la primera pregunta, pues tenemos las ramas bastante diversificadas, pero son principalmente del centro de Alemania y partes de ellos fueron a Austria, Bohemia, Alemania Central, y la rama nuestra pues tuvo vínculos con España por mi madre, que era española, y yo tuve la suerte de nacer en Madrid, en la calle San Bernardo, y además tener como padrino a Alfonso XIII, y de las pocas personas que mi padrino pues tuvo como bautizo lugar el Palacio Real de Madrid. Pero esa rama procede de Bohemia, más bien la vuestra, ¿no? Bueno, eso era Austria, claro, que se volvió Bohemia después de la Guerra Mundial, pero sí, es una rama del fondo del centro de la Alemania. La mamá de Alfonso de Hohenlohe era española. Sí, de apellido Iturbe, y mi abuela de Málaga. Ajá. Y el padre austríaco, ¿no? El padre austríaco, sí. ¿De dónde? ¿De Viena? Bueno, era justamente de la parte de Bohemia, de la parte de Coburg, cerca de entre Praga y Dresden. ¿En qué momento se produce la venida de la familia Hohenlohe a España? Pues exactamente, mi padre y madre se casaron en Madrid también, y después pues vivieron parte de la mitad del tiempo en España, parte en Austria, y entonces después ya definitivamente vinimos a España cuando pues los ejércitos rusos invadieron la parte de Bohemia y nos quitaron las propiedades y vinimos a vivir a España. Tu padre y tu madre se habían conocido en Viena, me parece. Exactamente, porque mi abuelo, que en el fondo era de raza española, de familia Iturbe, era embajador de México en Viena y en Moscú y en Berlín en esa época de los zares y los emperadores, y ahí conoció a mi padre. ¿Y después de eso, tu familia decidió venirse a España o antes fue a algún otro país? No, estuvimos pues, generalmente en España, luego con la guerra civil estuvimos más viviendo en Austria, y después volvimos otra vez a España, y es cuando empecé pues, los estudios, pues por eso hablo pues, varios idiomas, porque me he criado en varios países por culpa de guerras, disrupciones y cambios. ¿Habla como 7 u 8 idiomas, Alfonso? Pues 7 más o menos. 7 bien y 3 o 4 más de una manera imperfecta, ¿no? Pues por ahí. Y luego siempre que habla, naturalmente cualquiera de los idiomas en que habla, tiene este acento vagamente internacional, cosmopolita, medio neutro y que es difícil de localizar, ¿no? Que es un poco... Pero lo entienden todos. Sí, que se entiende siempre. Bueno, ¿y los primeros años de Alfonso cómo transcurren? ¿Tú recuerdas cómo fueron esos primeros años infantiles? Tengo un recuerdo muy bueno porque tuvimos una vida muy interesante, justamente por todos estos motivos de viajes y de cambios pues muy variada. Hemos tenido la suerte de vivir una época muy interesante, y digo, como antes, que de verdad no hubiera preferido vivir en otra época que esta, porque el cambio de vida de la época del desarrollo de los automóviles y la aviación y todo, pues me ha gustado este tren de vida que en el fondo ha abierto el mundo, y quizás en la corta vida y comparado con lo que han vivido nuestros padres, pues hemos visto más que nadie. Hablando ahora en un breve paréntesis, digamos que para Alfonso de Hohenlohe esto de tomarse 4 o 5 aviones al día es más o menos, digamos que normal. Hoy ha tenido que hacer más o menos lo mismo para estar aquí, pero yo quisiera preguntarle, algún día de esos récords en la vida de Alfonso, ¿cómo puede ser? ¿Amanecer en un país cualquiera? Me pasó justamente hace un mes, pues a las 8 de la mañana, estaba en el Golfo Arábico, en un emirato donde estamos construyendo un Marbella Club. Estaba a pie de obra, a las 8:30 cogí un avión para irme a Abu Dhabi, y ahí veía una persona del grupo Hilton que va a trabajar para nosotros el año que viene cuando se inaugure el Marbella Club ahí. Cogí otro avión para ir a Bahrein,
ahí fueron las 10 de la mañana, tomé el Concorde, me fui a Londres, en el Concorde, pues a la velocidad del sonido, pues como sabes, son a 700 metros por segundo, con la velocidad de una bala. Llegué a Londres a las 11, con el cambio de horas, pues como el avión vuela más rápido que el sol, llegamos a las 11, y ahí cogí un avión a las 11:45, fui a Ginebra, adquirí un avión pequeño y a las 3 estaba en una montaña esquiando en Suiza. Así que te das cuenta de que hoy en día esta vida se puede hacer. ¿Y por la noche todavía te irías por ahí a pasar la velada entre amigos? Eso que quisieron, pero en fin, nada más que aguanté un poco. Esta es la vida de los grandes ejecutivos, de los hombres que están insertos en una vida ciertamente dinámica y activa, porque hay príncipes que realmente, como en el caso de Alfonso de Hohenlohe, no se dan vida de príncipes precisamente, o se la dan en cierta manera solo, ¿no? Pues tenemos muy poco tiempo para vivir esa vida, ya quisiera, pero la verdad es que se ha acostumbrado al tren de esta vida y como sabes, pues me he educado un poco en el plan internacional, sobre todo me ha ayudado mucho mi educación en Estados Unidos y en América, sobre todo en la parte de México cuando fundé lo de Volkswagen y fue una escuela muy dura, que una vez que entras en ritmo de trabajo, como te parecerá a ti, porque he visto tu programa de hoy, pues tú trabajas también sin parar y una vez que estás en ese ritmo, pues lo difícil es interrumpir ese ritmo. Vamos a ir contando las cosas un poco una detrás de la otra y vamos a ver cómo se produce el viaje a Estados Unidos. ¿De dónde arranca esa oportunidad? Pues fue un poco curioso porque resulta que en el año 42 pues empezamos, fuimos casi los pioneros del esquí en Navacerrada y en esa época pues los buenos amigos Arias y Alfonso Jiménez pues fueron los primeros compañeros y estuvimos en el equipo nacional de esquí y de repente me apareció un señor un día y era americano, me dijo pues ¿usted me puede dar clases de esquí? Y dije sí, ¿por qué no? Total, le di unas clases de esquí y al final me quería pagar y dije mire, usted no me pague con nada y me enteré quién fue, era el jefe de la CIA de Madrid y dije pues si usted me paga con conseguir un visado para Estados Unidos, que sabía que era difícil para mi familia en esa época, pues yo le agradecía mucho eso y no recibo ningún pago. Total, dije, no hay problema ninguno y me fui a Estados Unidos y así empezó mi carrera en América. ¿Y qué pasó en Estados Unidos exactamente? Pues hice un estudio de agricultura en plan de métodos modernos de agricultura moderna. Mi pasión siempre fue la parte de ingeniero agrónomo y estuve 2 años en Estados Unidos hasta que terminé la carrera en una especie de exámenes en Texas y recorrí pues 36.000 millas de Estados Unidos y conocí pues la gran parte de Estados Unidos y vi que el pueblo básico de Estados Unidos es un pueblo muy sano, muy trabajador, muy organizado y aprendí mucho para mi vida. Y en cuanto se refiere a esa gran pasión por la agricultura, ¿fue determinante, fue decisivo lo aprendido allí? Pues lo curioso es que utilicé esos métodos para administrar después fincas que mi familia tenía en México, pero desgraciadamente con la reforma agraria nos quitaron las tierras y entonces es cuando me dediqué, cambié de oficio, en fondo 2 veces en mi vida. Primero empecé agrícola, después me fui a lo de automovilismo porque corrí la carrera panamericana en México y me dio la distribución de Volkswagen y Porsche. Y estuve pues casi 10 años en el negocio, fui el fundador de Volkswagen en México y luego después por motivo de mi separación matrimonial me volví a España y es cuando ya me dediqué en pleno al turismo y a la Costa del Sol y ahora el agrónomo es hotelero. Tu príncipe ha sido pionero en muchas cosas porque eso de ir a México, donde estaban los grandes carros norteamericanos triunfando con el cochecito europeo, con el escarabajo alemán, era realmente un desafío, era como muy arriesgado, ¿no? Pues fue difícil y tuvimos incluso que correr unas carreras y yo, pues bien, normalmente decimos unas cuantas trampas, metíamos a los Volkswagen, metíamos motores Porsche, pero en fin, convencieron y hoy en día me da una satisfacción personal que México es un país que no tenía, pues la clase media o baja no tenía dinero suficiente para comprar los grandes coches americanos y hoy en día pues en México se han vendido más de 500.000 de coches y me da una satisfacción personal haber podido ayudar para eso. ¿A quién le has salido más, a tu padre o a tu madre? Pues yo creo que a los dos y a algunos antepasados. A la abuela, sobre todo, ¿no? La abuela era muy enérgica y muy cosa, no sé, yo creo que eso está nacido dentro de ti y además te educas a ti mismo. Pero he oído contar que la abuela Trinidad era como muy emprendedora, ¿no? Era una mujer extraordinaria, además fue la que incluso quizás tuvo la primera idea de Ronda y la Costa del Sol y como era malagueña pues tenía mucho cariño por ello y además
pues en esa época pues hizo muchas cosas para la cultura en España, sobre todo la cuestión del Museo de Trajes y la cuestión cultural. Ha sido pues, una mujer extraordinaria. Y además creo que montaba fábricas de alfombras y de muebles y de lo que se presentaba. Justamente ¿no? la fábrica de Alpujarra y la fábrica de muebles de Ronda pues los hizo ella. Asombroso. Y tú eres un poco de ese tipo de raza, ¿no? Pues sí, digo, Hombre muy inquieto. Desde luego, el signo mío de Géminis pues es para ser inquieto y tener dos vidas. Una que la gente cree y la otra que es interior, que es la mía privada, que nadie sabe. Más que quizás mi mujer. Dos que pueden ser más de dos. Pues no sé. ¿No? Porque realmente lo que pasa con Alfonso de Hohenlohe es que hay muchas leyendas y en el fondo nadie sabe muy bien cómo es. Es como parece a veces un hombre muy discreto, muy reservado, más bien serio y desdeñoso. Es un hombre muy afectuoso, sobre todo con cierta clase de gentes. ¿Es un hombre capaz de entusiasmarse con las cosas o es frío siempre en la ponderación de los pros y de los contras? ¿Dónde está el verdadero Alfonso de Hohenlohe? Bueno, pues yo creo que los amigos que me conocen lo saben y los que no me conocen, pues no les voy a decir que son enemigos, pero quizás mucha gente me interpreta mal y quizás a veces, pues en curso de mi vida, lo he visto incluso en América y en México, igual que aquí, pues cuanto más trabajas, más haces. Hay gente pues que tiene envidia y dice, bueno, qué bien vive este, y que sí, porque se ve fotografiado con fotografías de señoras muy guapas y cosas, y vida de playboy, pero la vida real mía no la saben más que mis empleados en un hotel, que los conocen y saben a qué hora me levanto, saben el trabajo que tienen, la responsabilidad, y que quizás 60 o 70% de mi vida la he dedicado a otros y no a mí mismo, porque si hubiera sido egoísta, pues hubiera construido 4 rascacielos y me hubiera ganado mucho dinero, me hubiera ido. Lo que quiere decir en el fondo como respuesta a cuanto apuntábamos es que Alfonso de Hohenlohe es sobre todo un romántico, ¿o no? Yo creo que fundamentalmente sí. Me gusta crear, pero claro, yo creo que crear también es una parte del romanticismo, porque crear el bienestar, por ejemplo, cuando llegué a Marbella en el año 46 y ver cómo está Marbella hoy, pues para mí no me importa, digo, nunca tengo un duro en el banco, pero me gusta, digo, tengo un capital creado para mis hijos, mi familia y algo he hecho, pero lo que más me divierte o disfruto es ver que un pueblo como Marbella, que estaba en muy malas condiciones en el año 46, hoy en día está como está. Es una satisfacción que no vale, digo, vale más que todos los millones del mundo. Bueno, yo pienso que esta cuestión de las envidias no hay que hacerle demasiado caso porque la gente envidia sin conocer lo que hay detrás de la fachada. Es decir, se envidia la posición de una persona, pero no se sabe lo que esa persona trabaja, lo que esa persona sufre, lo que se ha arriesgado, lo que se ha expuesto, lo que lucha cada día, ¿no? Yo creo que sí. Y claro, alguien me dijo el otro día que la máxima condecoración que tú tienes es que tengas envidia, porque si no te tuviera envidia, pues no tendrías quizás éxito en tu vida. De cualquier manera, y como el príncipe ha hecho alusión a un tema que es uno de los temas inevitablemente unidos a su personalidad, vamos entonces a ahondar en él, aunque sea muy brevemente. ¿Naciste rico? Sí, luego perdimos todo. O sea, que naciste rico y luego fuiste muy pobre. Sí, tuvimos ratos malísimos cuando perdimos todo, incluso después tuvimos desgracias, como se quemó la finca nuestra del Cajial, el famoso castillo, después en Marbella pues ha sido todo una situación pues bastante empezando de nada y perdimos las propiedades en Austria y luego después en México y en el fondo pues hemos rehecho otra vez nuestra posición pues a base de trabajo. ¿Tuviste una niñez de hijo de papá o no? Sí, desde luego sí. Sí. La niñez ha sido fabulosa muy y rica, interesante. dorada. Y al mismo tiempo pues era una época justo antes de la guerra mundial y antes de la guerra civil y francamente son recuerdos de juventud fabulosos. Y luego después pues me tocó la parte de la guerra siendo estudiante y siendo estudiante pues no tienes tiempo de pensar en otras cosas. Y cuando compraste la finca donde había de nacer y asentarse el Marbella Club, ¿fue por una idea tuya, por una inspiración personal? Pues fue una combinación. Primeramente, se lo vemos casi todo al Marqués de Ibarrey, Ricardo Soriano, que fue el primero que llegó ahí a la Costa del Sol. Y mi padre me mandó y dijo, vete a ver, buscar algo por ahí. Y vimos una finca pequeña, muy bonita, y lo compramos. En esa época, pues si se dice hoy las cifras, costó 180.000 pesetas. Por 180.000 pesetas. La totalidad del Marbella Club, la finca. Bueno, la finca más donde está el Marbella Club hoy. Y claro, pues
empezamos en un plan residencial y luego cuando volví de México pues vi que el clima y las circunstancias europeas y que la aviación había acercado la Costa del Sol hacia el mundo turístico, y entonces pues hicimos, pues prácticamente fue el segundo hotel en la costa, y ya pues desde esa época pues nunca hemos parado de construir y hacer. ¿Y por qué se te ocurrió la idea del Marbella Club y no la idea de hacer, por ejemplo, eso, un rascacielos? Pues porque yo creo que nosotros nos dimos cuenta de que hay que conservar el tipismo y la naturaleza y el paisaje. Y la prueba es que los hoteles que se han hecho con buena calidad y con buen gusto son los que van a mantener la clase y no tienen crisis. Tu idea sobre todo era atraer un turismo de lujo. Sí, porque creo que además que lo importante el turismo de lujo es el que trae, el turismo de lujo trae luego el turismo de masa, porque la prensa escribe y hay comentarios internacionales y entonces la masa quiere ir donde va el turismo de lujo. Lo mismo ha pasado en Monte Carlo y que en Biarritz, que en Deauville. Y es importante, y creo que incluso para el futuro, mantener ese turismo de clase, no por lo mismo, porque yo prefiero desayunar muchas veces con un obrero que desayunar con alguna de esas personalidades que vienen al club. Pero esas personalidades pues hacen publicidad y lo traen la masa. Bueno, de cualquier manera eso es muy bonito y es de agradecer, pero parece un poco, suena un poco demagógico, ¿no? Que prefieras tomarte un huevo frito con un obrero. No, pues la verdad, además, muchas veces cuando terminamos una obra, pues yo guiso para ellos y lo paso muy bien con ellos. Y tengo una conversación con ellos, además, sobre todo en Andalucía, todos tienen una simpatía tremenda. Y mucho salero, ¿no? Y no, yo siempre lo que decía también el otro día, lo que me encanta de este país, aparte de que he nacido en este país, pero en fin, he vivido en muchos otros, es único, desde el Botones hasta el más grande magnate o el grande de España, siempre tiene una cosa especial en la sangre, una caballerosidad, una generosidad que no existe en ningún lado del mundo. Una cosa de llaneza, ¿no? Y yo creo que es un país extraordinario por sus bellezas naturales, digo, no estoy haciendo ahora piropos ni faroles ni nada, pero es una cosa real que siento en mi corazón y que es sería una pena de estropear ese profundo sentimiento que tiene el español por unas cuantas cosas superficiales, una minoría que pueda estropear este fabuloso imperio que es España con sus bellezas naturales, porque desde Andalucía hasta Galicia y Pirineo y Sierra Nevada y Guadarrama hasta La Mancha y los desiertos de Almería, pues dime un país que puede reunir tantas condiciones como España. Creo que por esta vez hasta se ha emocionado y se ha entusiasmado Alfonso de Hohenlohe. Vamos, las dos personalidades de Alfonso se han unido y han sido una sola al decir todo esto tan bonito, tan interesante y tan verdad, por otra parte. No, lo digo de corazón. Bueno, y decías que tú cocinas a veces para los obreros, ¿eres buen cocinero? Pues sí, me gusta la cocina porque he estado mucho tiempo en Estados Unidos y ahí aprendí que la cocina era muy aburrida y empecé a guisar para mí, el mercado era muy bueno y al mismo tiempo pues yo creo quizás que una de las cosas que importa mucho para la hostelería hoy en día es combinar la cuestión de llevar un hotel y saber la cocina, recetas y el mercado, y es muy interesante la parte de cocina. De manera que todo eso te ha ayudado luego en tu menester hotelero. Sí, desde luego. Y tú manejas y vigilas los menús y eso. Sí, además que saben la gente que estás vigilando y saben también que un hotel es una cosa como no es un bloque de cemento, hay que meterle un alma y saben si ese alma existe, pues trae un atractivo especial. ¿Cuál es el plato favorito de Alfonso de Hohenlohe? Aunque esta sea una pregunta más bien tópica, pero teniendo en cuenta que es cocinero, el que a él le gusta hacer. No, pues hay muchísimos, no podía decir, pero a mí generalmente lo que me gusta es la cocina sencilla y es lo más difícil de hacer. Estábamos justamente discutiendo antes con un compañero tuyo que es más difícil hacer un huevo pasado por agua perfecto y hacer una patata bien hecha y que una carne que esté fresca y sabrosa, pero al mismo tiempo tierna. El punto de la sencillez es lo que más... Y tenemos incluso una persona que está haciendo estudios en todos nuestros menús y vemos que a la gente en el fondo le gusta la comida sencilla, bien guisada, con aromática, pero eso, taparlo con salsas y todas cosas, como el famoso cuento ese que dicen, y yo también se lo digo a los arquitectos, los arquitectos tapan sus errores con plantas, los cocineros con salsas y los médicos con tierra. El chiste es un poco macabro, príncipe. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la familia de Alfonso. ¿En qué año te casaste? Pues el 55 fue la primera vez que me casé, como sabéis, cuando iba a Fürstenberg aquí. Sí. Fui muy feliz, tuve dos chicos, ahora ya son más grandes que yo, y
En fin, pues ya el resto de la historia desgraciadamente se sabe demasiado. Los chicos tienen tratamiento de príncipes también. Sí, son hijos pues, son familia. Porque tenéis, hay un privilegio Sí, de porque vuestra la familia, familia ¿no? Hohenlohe fue familia reinante y entonces automáticamente los hijos varones son príncipes y las hijas princesas hasta que se casan. Ajá. Bien, y luego, No es nada, pues después nos separamos y en fin, creo que también fue un poco parte de culpa de la vida de México, era muy dura para Ira, hay que decirlo de verdad. Y entonces pues me vine y me dediqué, y siempre se lo digo a Ira, que hemos quedado muy buenos amigos, como sabes, y es simpaticísima, además hemos quedado relaciones muy buenas y los chicos pues no han sentido este cambio. Siempre he dicho pues, en fin, que tengo que agradecerle a ella que he trabajado tanto en Marbella, porque cuando en vez de, pues, por disgusto, pues, hacer otras cosas, pues me dedicaba a trabajar para distraerme y creo que quizás ha sido una cosa pues, buena para la costa de que hemos separado. Y después, pues, he estado unos años de verdad un poco así, por eso la reputación un poco de Playboy, pues es como una especie de una reacción, ¿no? Que quieres flirtear con todos y después encontré a Jackie. Y pues lo demás, pues ya sabéis, estamos desde hace muchos años juntos muy felices y tengo una niña que ha sido para mí la máxima felicidad de mi vida, porque me soñaba tener una hija. Así que en el fondo pues estoy en un momento bastante feliz de mi vida y espero que no tengamos problemas y que sigamos disfrutando de esto. esperemos que todo siga tan bonito como hasta ahora. Y la niña, ¿qué tal se porta con papá? ¿Ya se va decantando hacia papá o no? Pues yo creo que sí, Sí. Incluso hay hasta cenas de celos, porque cuando entro yo, me mira más a mí que a ella, entonces ella está tratando de distraerla, pero en fin, es una chica encantadora y además me encanta que haya sido hija y al tener 2 hijos. Y entonces todo lo de las viejas historias de Alfonso Playboy terminaron. Bueno, pues sí, eso ha sido un tiempo muy corto, en el fondo. Duró muy poco, ¿no? ¿Y qué gente viene al Marbella Club? ¿Viene la gente más importante y más conocida del mundo? Pues tenemos una lista de verdad increíble de gente que ha venido, pero hemos tratado siempre pues, de mantener una sencillez, igual que la construcción y todo nuestro lujo es la jardinería y el espacio y buen servicio, pero además las habitaciones y todo es muy sencillo. Mucha gente se queda un poco asustado cuando llegan al principio y ven esas habitaciones y la sencillez que hay, pero creo que eso es lo que gusta, es como un cortijo, una casa de campo española. Incluso yo digo, me he puesto corbata hoy porque he venido aquí, pero yo nunca llevo corbata, digo, desde abril hasta octubre casi voy descalzo. Y digo, es una vida muy sana y muy abierta, y lo bueno, creo que de la Costa del Sol, mejor que todos los demás lugares que conozco como Miami o Acapulco o Biarritz y la Costa Esmeralda, lo que tiene Marbella es que no domina una nacionalidad, son muchísimas nacionalidades. Muchas veces tenemos una cena de 18 o 20 personas y a veces tenemos 11 nacionalidades distintas. Y vas a Francia, vas a Italia, vas a Acapulco, vas a Miami, dominan 90% de nacionalidad y eso es aburrido. Ahora, nos faltan todavía cosas importantes que, en fin, que algún día pues, me gustaría explicar, o si quieres preguntar, tenemos Pero que... sí, yo supongo que tenemos tiempo para hablar de todo eso. Por ejemplo, ahora se está hablando otra vez mucho del juego. ¿Tú crees que el juego puede ser importante para el turismo de lujo en Marbella? Pues yo no sé si tú recuerdas, pero hace 3 años, cuando todavía el juego era tabú, lo primero que públicamente dijo que era absolutamente necesario un cierto tipo de juego controlado fui yo. Además, yo siempre con una cosa que sea para el bien del país no me callo. Y esto era de verdad absolutamente necesario. Además tuvimos reuniones muy importantes del sector turístico privado y todos están de acuerdo que debe haber un cierto tipo de juego porque estamos rodeados de países que tienen esta ventaja y nosotros no la tenemos. Y por qué darles ventajas a una cosa que es una industria nacional que quizás, no, sin duda es el máximo ingreso de divisas. Y hemos incluso hecho un estudio en el cual podemos demostrar que si se hiciera el juego bien organizado, pero con calma y nada de... sin precipitaciones. Sin precipitaciones y que, no sé, que todo el mundo que empieza a exagerar la situación, el juego podría pues, nivelar la balanza de pagos con la compra del petróleo. Porque hay mucha divisa o mucha moneda que sale por el juego y vendría muchísima moneda internacional con el juego. Y además de la parte del juego se podía hacer pues, shows y atractivos de invierno que hoy no existen. Pero, Príncipe, hemos leído por ahí que se está tratando de lograr una
una especie de inversión y de dirección de ese negocio por parte de la gente de Las Vegas? Pues esto, han venido un grupo para estudiarlo y yo creo que hay que escuchar a todos. Y sobre todo, si yo voy a ir a un dentista, pues me pongo en sus manos porque tiene experiencia y si quiero venir a abrir una cosa de juego, sobre todo un tipo de juego que sea atractivo turístico, pues voy a ir a los que tienen experiencia durante muchos años. Así que podemos escucharles y creo que nos pueden aconsejar de una manera muy favorablemente. Y creo que hay además dos tipos de juegos que había que hacer en España. Uno son los casinos amplios para las masas y otros los pequeños clubs como los de Inglaterra. Y creo que absolutamente digo, no, como se ha repetido muchas veces, el juego no es una panacea y que van a forrarse las compañías que tienen el juego, porque en Francia pues quedan pocos casinos de éxito, pero es absolutamente necesario para atracción de invierno, eso no hay duda. Una de las cosas que parecen claras es que en el turismo de lujo y en el turismo en general en este país, la gente lo pasa muy bien durante el día porque tiene el mar y tiene el sol, tiene la naturaleza, pero en cuanto se hace de noche hay muy pocas cosas, muy pocos atractivos, muy pocos alicientes que ofrecerles, ¿no? Sí, además creo decir que hay una disculpa de eso. Ha sido tal la euforia turística y el desarrollo que todo el mundo está pensando cómo hacer una habitación para que pueda vivir alguien, porque es que la gente dormía en las playas, en los olivares, entonces pues todo el mundo se dedicó a construir habitaciones, apartamentos, hoteles, y todo el mundo se ha olvidado de hacer pues parques de atracciones, salas de fiesta, y claro, también como un hotel, por ejemplo, como el mío, o como otros más, nosotros no nos podemos pagar el lujo de traer a un Sammy Davis Jr. o una Liza Minnelli y tal. Entonces, por eso digo que es muy importante lo del juego, porque no es tanto lo del juego, sino las atracciones que pueden producir. Y sigamos hablando un poco, porque nos hemos apartado de las gentes que tradicionalmente vienen al Marbella Club. ¿Vienen fundamentalmente en verano o vienen también en invierno? Pues realmente venían antes más en invierno que en verano. Y luego, con la cierre de Gibraltar y con un poco ya la carestía de los vuelos y al mismo tiempo con el quizás atractivo de Canarias, pues han ido trasladándose un poco más hacia Canarias y absolutamente tenemos que concentrarnos de crear otra vez la imagen de la Costa del Sol de invierno, que tiene posibilidades fantásticas, combinando la Sierra Nevada con los campos de golf y haciendo atracciones deportivas y el hipódromo, los casinos de juego, cacería, que hemos demostrado que ahí hay cotos de caza fabulosos. El año pasado tuvimos una cacería que fue el récord de España de faisanes, de altura y calidad, y han estado las mejores escopetas y han reconocido que se puede crear cosas. En fin, hay mucho que hacer ahora y creo que el gobierno pues debía de ayudarnos a complementar eso, lo que le falta hasta ahora. Y en cuanto a la temporada alta, la temporada de verano, ¿cómo se presenta? ¿Es preocupante o va a funcionar bien? Pues yo creo que el turismo en toda la vida va a seguir, no hay que lo frene. Ahora, lo que pasa es que no es tan fácil como antes, que vendrán solos, porque tienen, claro, con los aviones hoy en día y con las publicidades y contrapublicidades y la prensa buena o mala y algunas cosas pues que están pasando, estas huelgas no favorecen nada para el turismo, que es una cosa, un ciclo vicioso. La gente pues puede igual irse a Grecia y a Túnez que a los ir a Seychelles o a Miami, ¿no? Lo que la gente prefiere es tranquilidad, paz y orden. Exacto, por encima de todo. Que no tengan problemas y que tengan unos servicios como hasta ahora ha tenido, y yo veo para este verano pues no va a haber problema ninguno, pero tenemos que preparar bien el invierno. ¿Y la famosa cooperativa de promotores de la Costa del Sol, cómo funciona? Pues en el fondo ha hecho muchas más cosas de que la gente sepa, porque hay mucho trabajo de profundidad que nunca ha salido al público. No hemos conseguido unificar la costa como pensábamos, por algunos roces y algunos... La palabra antigua que decimos que hay a veces envidias porque creen que un grupo selecto, el otro que no era, pero yo creo que ahora se está buscando fórmulas con el patronato provincial y todo, pero es una solución, pero definitivamente se debe de dar a la iniciativa privada siempre un poco de libertad de crear sus programas y la promoción, porque en el fondo somos nosotros, nos quedaremos ahora y para siempre, y nuestros hijos estarán ahí, y creo que hemos creado algo y vamos a seguir creando.
De los temas más o menos polémicos de estos momentos relacionados con la Costa del Sol está el de la autopista. ¿Cuál es la opinión del príncipe? Bueno, eso lo sabe todo el mundo, que creo que la autopista hay una fase importantísima, que se discuta de dónde va a pasar la autopista de Málaga a Algeciras cuando la autopista esté en Málaga. Ahora está a 500 kilómetros de Málaga y no hay por qué discutir un tramo Torremolinos a Estepona, que no va ni viene a ningún lado. Esto, yo desde luego creo que hay que proteger la Costa del Sol, que es una franja muy estrecha, hay que protegerla, que no haya demasiadas carreteras, demasiada polución, demasiado ruido. Así que nuestra idea era de pasar la autopista por detrás de la sierra y con eso pues darle mucho más valor a los pueblos de la serranía que tanto ayuda necesitan. ¿Y los planes de desarrollo de Sierra Nevada? Pues esos están en marcha. Creo que se debía de tomar mucho más énfasis. Justamente ahora, después de este programa, voy a ir a Málaga y voy a la Sierra Nevada, que mañana tenemos una reunión para crear nuevas instalaciones. Es una estación de invierno fabulosa que se podía combinar con la Costa del Sol de una manera increíble, y tiene el aeropuerto de Granada, que ha costado mucho sudor y lágrimas, y estamos en eso de crear un conjunto de la Andalucía turística que creo es muy importante. Y los más problemas polémicos que tenemos constantes es el saneamiento integral de la Costa del Sol, y creemos que el gobierno debía tomar una medida inmediata, porque hemos tenido este año un levante y tenemos pinos de hace 25 años que jamás han sufrido, y eso cualquier persona que ahora Semana Santa vaya a la Costa del Sol puede ver que hay árboles hasta medio kilómetro dentro de la costa que están quemados por el levante, y no es el salitre, es la polución, pero no, para no asustar a la gente, no es la polución de microbios peligrosos para la salud, son una polución de química, tanto detergente, el boro y el cloro que hay en el agua, y eso al pasar el viento encima del mar crea una espuma, y esa espuma se lo lleva el viento y lo pone en las hojas, y hasta palmeras que están ahí hace 200 años se han secado este año. Así que creo que el gobierno debe tomar medidas inmediatas de coordinar el programa de saneamiento, que está preparado, está aprobado. Incluso el Banco Mundial había dado $50 millones para eso, pero hasta ahora, excepto algunos municipios que han conseguido hacer el plan integral dentro de la población, pero el integral a la costa hay que hacerlo con urgencia. ¿Y qué es lo que falta en realidad para que se haga? Dinero. Dinero. Y coordinación. Pero el dinero está, teóricamente está. Teóricamente está el dinero, pero son 3 departamentos distintos que si no se coordinan, pues no van a hacer la inversión en el momento. Entonces, supuesto que existe una cooperativa de promotores que conoce todos los problemas a fondo y que los plantea, supuesto que esa es una de las zonas más rentables del turismo español, supuesto que, según tengo entendido, hay también un patronato, ¿no? Sí, existe también un patronato. Lo lógico sería que en la Costa del Sol fuera muy lentamente borrando de su lista todos esos problemas. Pues incluso hay un estudio que se ha hecho que nos ha costado pues, casi año y medio de trabajo y muchos millones de pesetas, el cual es un estudio de planificación de la Costa del Sol que se hizo en el año 70, y en ese estudio, en pleno auge turístico, ya se previó incluso parte de la crisis, era lógico, tanta construcción, tanta obra, pues la gente del campo se han venido a la costa, y ahora que las obras han, naturalmente, incluso con el pleno boom, tenían que pararse, pues había que volver a esa gente que vayan de la costa hacia el campo. ¿Y ese otro Marbella Club que están haciendo tan lejos? Pues esto, el año pasado, pues uno de los Emiratos Árabes me llamó diciendo que si quisiera hacer con ellos un Marbella Club. Yo creía que era una cosa buena porque no tiene nada de gran categoría en el Golfo Arábico, y entonces ellos quieren hacer un centro de reunión social y que puede servir pues como contacto de enlace pues, muy interesante para el futuro, porque he estado varias veces con motivo de la construcción del Marbella Club ahí, y me da mucha pena ver italianos, franceses, chinos, japoneses, rusos, de todo el mundo, pero españoles hay pocos en el Golfo Arábico y en Arabia. Y siempre me dicen, qué lástima que no vengan más españoles, y tenemos tanta simpatía hacia España y tenemos tanto común, hemos estado viviendo ahí 700 años. Y entonces pues creo que sería muy importante este primer pilón que ponemos ahí para tener amistad con ellos, y ya el año pasado, como os dije antes, ha venido mucha gente y están muy contentos, muy felices en la costa. ¿Y en la Costa del Sol los inversionistas en su mayoría son españoles, son alemanes, son americanos? Hay de todos, pero la mayoría son españoles o compañías españolas, que también hay capital extranjero. Ya.
¿Pero con predominio de alguna nacionalidad? No. Está muy equilibrado. Muy equilibrado y parece mentira, pero hay zonas de franceses, de belgas, de alemanes, y en vez de irse de vacaciones y por fin no ver sus compatriotas, vuelven otra vez a unirse en su sitio. ¿Habría que hacer un nuevo plan de promoción exterior de la Costa del Sol? Absolutamente, además habría que hacerlo generosamente y además también nosotros estar preparados para recibirlos. Creo que también sería importante que las embajadas españolas, que hay pues, muchas en el extranjero, también se dedicasen haciendo, por ejemplo, exhibición de películas de distintas partes de España turísticas y ayudar en la promoción turística, que hasta ahora las embajadas pues, han ocupado la cosa diplomática y comercial y quizás militar, pero creo que es muy importante que se tomara un énfasis un poco en la cuestión turística, porque en el fondo, si nosotros el turismo, como tenemos 1.200.000 empleados creo en la cosa turística, tenemos 2 millones de camas, pues esas hay que llenarlas. Y una cama que no se llena no es como si un kilo de maíz que no vendemos, ¿no? Eso está en la bodega, eso se pierde. Así que hay que hacer una promoción inmediata y no hay que perder el tiempo. ¿Tu pasaporte es español, alemán, checo, austríaco, mexicano? Pues tengo Tienes varios, Tengo ¿no? varios, Sí. Porque por naturaleza pues, yo soy empadronado en Madrid y soy español. Y por lo tanto eres español. Por todos los conceptos, pero por la familia tengo el pasaporte de Liechtenstein, que es de nuestra antigüedad de familia, y además por haber residido en México, de cosas me hicieron esto, ¿cómo se llama?, súbito honorario de México, por lo de Volkswagen, y así que tengo varios, pero en fin, de alma soy español. Y el Principado de Liechtenstein está muy vinculado a la familia, ¿no? Sí, porque en fin, somos parientes y después de la Guerra Mundial mi padre no quería ser checoslovaco y entonces el príncipe de Liechtenstein le dijo si quería ser Liechtenstein y por eso somos de Liechtenstein. ¿Cómo es la vida en ese pequeño principado? Pues en el fondo es como un país diminuto, un poco como Monte Carlo, pero bastante industrial y, en fin, está muy unido a Suiza. ¿Qué gente te gusta más recibir en el Marbella Club? Los famosos astros de cine, desde Brigitte Bardot a Sofía Loren, Claudia Cardinale, Sean Connery, etcétera. Los grandes de la nobleza y de la aristocracia, los grandes del dinero. No, yo creo que la variación es lo que es interesante, porque digo, todos tienen su parte interesante y humana, y además, como, en fin, como soy un poco el padrino de Marbella, viene siempre con sus problemas hacia mí y conozco a la gente luego profundamente y todos tienen sus encantos y tienen cosas interesantes. Hemos tenido también gente de alta esfera política y anécdotas increíbles que hemos tenido con los Windsor y con jefes de Estado. En fin, ha sido siempre interesante, pero los que a nosotros, pues, a mí personalmente, como me gusta el deporte, la gente, qué combinación, que en el fondo de la vida ves toda esta gente que trabaja mucho, porque toda esta gente que le llaman playboys o esta gente de familias tan ricas, pues tienen muy poco tiempo hoy día de vacaciones, y cuando vienen vacaciones se ve que el más atractivo es el deporte. Yo creo que el deporte en la humanidad es importantísimo para todos, desde el hombre más humilde hasta el más alto, porque es un equilibrio en la vida, y creo que está bien para una salud moral y mental, no solamente la corporal. El deporte es importante. ¿Y qué deportes practicas, príncipe? Pues muchos, me gusta pues generalmente, digo, número uno me gustaba el esquí, luego gustaba la carrera de automóviles, la cacería, el golf, que es un deporte para ya muy de equilibrarse, y en fin, las cosas acuáticas, eso es lógico. Y, por ejemplo, para tener una idea, puesto que tú eres un poco personaje, no un poco, un mucho personaje de las llamadas revistas del corazón, y lo eres tú por ti mismo y por todo lo que te rodea y por todo lo que haces, ¿por qué no les decimos un poco a nuestros amables espectadores que puedan estar interesados en el tema, qué gentes en un momento dado han llegado a encontrarse, a juntarse, a mezclarse en tu club? Bueno, por ejemplo, Rubinstein, que ha ido muchas veces. Sí, pues digo, justamente... Y al mismo tiempo... Una noche estaba Rubinstein y venía Chombe, el rey de Burundi, y estaba el actor de cine Rock Hudson, y todos estábamos sentados en una mesa y no pegaba uno con el otro, pero al final todos estaban contentos, estaban en un buen servicio, un ambiente amable y afable, y al final vinieron a tomar una copa en casa, y se ve que en el fondo todo el mundo tiene el mismo espíritu. Cuando están en un sitio de vacaciones y todas las cosas, es interesante observar que todo el mundo se
de contracta, y eso ha sido quizás el éxito de Marbella, que la gente llega decontractada y no se sienten forzada en sus posiciones y ya se olvidan que si uno es el rey, si el otro es el presidente, si el otro es el gran actor de cine, se vuelven sencillos y además no hacemos caso especial, le damos atenciones, claro, pero todo el mundo ahí más o menos se siente igual. ¿Y circunstancias más o menos anormales o excepcionales se han planteado alguna vez por razón de fricciones o de incompatibilidades de estas personalidades? Pues yo creo que justamente es la idea cuando construí el Marbella Club. El fondo era de 16 habitaciones muy sencillas y lo llamé Marbella Club para que la gente que vengan ahí tenga un poco de atmósfera de club y eso automáticamente les entra en una disciplina y creo que por disciplina no hemos tenido problemas, pues mira, aparte de pocos, pero en fin, imagínate si las paredes de Marbella Club hablaran 23 años. Han pasado cosas interesantísimas y divertidas, pero en fin, generalmente hemos tenido un historial agradable. Han debido fraguarse muchas cosas en ese Marbella Club. Y además ha habido mucha gente que se han encontrado allí y han sido matrimonios muy felices y famosos. Incluso la princesa Alejandra de Kent fue una luna de miel allí y otros que se conocieron. En fin, hay para escribir varios libros. Y tú has hablado en 2 o 3 oportunidades a lo largo de la conversación de los Playboys. ¿Tú crees que la raza de los Playboys está en extinción? Yo creo que, en fondo, aparte de unos pocos, nunca ha existido. Nunca ha existido. No, hay personas que han sabido, de verdad, vivir de una manera espectacular, y entonces, como Rubirosa, el famoso, y Gunther Sachs, y Ali Khan en su época, pero en el fondo... Has nombrado los 3 más legendarios. Por eso digo, sí. y luego nómbrame ahora 30 más, no hay. No hay, no. Entonces, digo, que no tiene mucha importancia, pero en fin, siempre ha sido un poco la gente que han seguido la vida de ellos porque han salido en la prensa, pero esos mismos que los he conocido, y quizás de 12 meses del año han trabajado 9 y los otros 3 han sido Playboys, y esos otros 9 meses pues no los conocían. Así que, pero sin embargo, creo que ha sido siempre un aliciente para que la gente trate de copiar un poco de vida y ir a los sitios donde iba esa gente. Por eso es importante también ser amigos de ellos y por eso cada año pues tengo que viajar para volver a hacer contactos para que vengan y encuentren nuevos atractivos. Ahora todo eso ha quedado ya atrás, según decías hace un rato, pero supongo que en un momento determinado ser príncipe de ojos azules y tener un principado como el Marbella Club debía de ser como muy codiciado por las hermosas del planeta. En fin, lo que pasa es que hemos creado un ambiente romántico, creo, de verdad. Desde el principio, mi tío Ricardo Soriano Ibarrey ha creado ese típico ambiente romántico andaluz, español, mediterráneo, que creo que hasta hoy ese grano que sembró, pues sigue, y espero que siga y que ese romanticismo no acabe con problemas laborales como estamos teniendo, esas cosas que son, en el fondo, cosas del momento, pero que se pueden solucionar. ¿Quién descubrió la Costa del Sol? Yo creo que fue, desde luego, Ricardo Soriano, el Marqués de Ibarrey, porque él se metió el alma y otra gente descubrió antes, pero la palabra Costa del Sol pues es reciente, es joven. ¿Y la denominación? Sí, fue una coincidencia, en el fondo, la Costa del Sol, el nombre perteneció más hacia la zona de Almería, pero como Almería y hasta decían el Cabo Gata hasta Tarifa, pues esto, pero en fin, ha quedado incluso concentrado dentro de la Costa del Sol, un margen bastante pequeño, pero yo creo que habría que ampliarlo porque mucha gente dice, bueno, la Costa del Sol se ha estropeado, pero la Costa del Sol tiene 250 kilómetros y hay quizás 6 kilómetros que se ha estropeado. ¿Y hay posibilidades de extender toda esa riqueza hasta Almería? Desde luego. Sí. Como hay agua y hay clima y cosas, es ilimitado. Lo que pasa es que necesita la infraestructura, como decimos antes, comunicaciones y aeropuertos, abastecimiento de agua, saneamiento, y todo se extenderá. De vez en cuando Alfonso de Hohenlohe se encuentra con gente que se le acerca a pedirle favores. Diariamente hay cartas y muchas veces me siento mucho no poderlos ni contestar porque hay problemas pues, interiores. Tengo 170 empleados en el hotel y cada uno con sus problemas y primero tengo que atender la gente mía. ¿Y gente que pide dinero? Claro, de todos lados del mundo, constantemente, y quisiera ayudarles a todos. ¿Y gente que te pide ser invitada en el Marbella Club? Pues también, pero en fin, eso hay los que menos, pero lo que sí hay una cosa que el contacto a través del hotel
pues tengo una red de amistad en el mundo entero que es un valor increíble y si tuviera 200 años pues estaría invitado para el resto de mi vida. ¿Te sientes feliz de que la gente del mundo, además de conocerte por ti mismo, te conozca también como el hombre de la Costa del Sol? Bueno, yo creo que mucha gente, incluso digo que mucha gente ni me conoce. Y muchas veces paso por delante de las sillas ahí en la piscina y me miran y dicen, qué frío es Alfonso, que no saluda. Pues tampoco puedes saludar a todo el mundo todos los días, ¿no? Pero creen que tengo que saludarles, pero en el fondo paso, veo que él está y me doy cuenta, pero mucha gente pues no me conoce y creen que soy frío. En el fondo yo creo que tú eres feliz con todo eso. Yo creo que yo soy feliz creando y ahora estoy terminando un proyecto y esperamos terminarlo pronto, que va a ser la culminación de mi vida. Es el hotel nuevo, la parte nueva de Marbella Club, que se llama Puente Romano, que creo que va a ser único en el mundo y tengo mucha ilusión de hacerlo. Así que siempre estoy con la enfermedad del ladrillo. ¿Único en el mundo por qué? ¿Qué características tendrá? Es un tipo hotel pueblo, con un río y con cascadas y piscinas y mucha independencia, al mismo tiempo muy acogedor, un viejo puente romano y una plaza con varios restaurantes, y creo que va a ser la culminación de la obra hotelera de mi vida. Porque el Marbella Club en sí es un pequeño juguete que fue al principio y ahora es pues, un hotel más bien residencial, pero pequeño, no tiene más que 160 camas. Pero en fin, este ya va a tener una importancia con 250 apartamentos y creo que ha sido necesario hacer una creación de ese tipo en la costa. Una última pregunta, no sé si será indiscreta. Se dice que uno de los personajes más extraños y misteriosos del mundo, que murió hace muy pocos días, Howard Hughes, había sido huésped en una de sus fugas del Marbella Club. ¿Es cierto? No. No. Hemos tenido muchas cosas, mucha gente que en medio de incógnito, cuando Nearco se casó con la mujer de Onassis, y vino y me llamó por teléfono y me dijo, mira, vengo, pero con la condición que no sepa nadie que vengo. Y un periódico inglés me ofreció hasta 3 millones de pesetas y dejaba una foto de ellos porque se enteraron que estaban ahí. En fin, ha habido muchas cosas interesantes de gente que han venido de incógnito y eso, nuestro máximo lema es guardar el secreto. Ni siquiera pasado el tiempo se puede contar. Sí, pasado el tiempo sí. ¿Algún jefe de Estado también ha estado de incógnito? Sí, han estado, sí. Varios. ¿Alguno que se pueda decir? Pues ha estado Trudeau, el presidente del Canadá, hasta el presidente de Irlanda, en fin, el presidente de Zambia, ha estado en fin, de bastantes países que han venido de incógnito y nos han pedido. Ha habido incluso un expresidente de México, cuando no tenía ni visado ni pasaporte, vino y estuvo en Marbella, el presidente Miguel Alemán, se lo puede decir, porque además un hombre que es muy favorable hacia la amistad entre España y México, que parece ser que se va a producir. En fin, es una lista innumerable de gente, a pesar de pequeño que es el hotel, pues hemos tenido gente muy interesante y esperemos que sigan viniendo. Este es el príncipe Alfonso de Hohenlohe, hombre de 50 y pocos años, que ha hecho muchísimas cosas, como ustedes vieron, que tiene muchísimas más en la imaginación y que a poco que le dejen puede hacerlas todavía. Y nosotros deseamos que las haga y que su felicidad se consolide por todo ese tiempo. Muchas gracias, príncipe, y que todo salga bien este verano. Gracias a usted.